Antes de empezar, me gustaría hacer un comentario que yo creo que Jesús ha hecho muy interesante, la movilidad mala y la movilidad buena, ¿verdad? Y empezamos a poner adjetivos ya, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en que la movilidad buena es la movilidad que evita que haya movilidad, porque no hace falta moverse, y entonces reducimos la mala, ¿no? Es como el colesterol, digamos, ¿no? El colesterol bueno es bueno, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Al final, movilidad mala hay y tenemos que tratarla. Y yo vengo a tratar la mala, él trataba la buena, ¿no? Entonces, como la mala la sufrimos todos, vamos a ver cómo podemos tratar la movilidad mala, ¿no? Antes de seguir, solo simplemente Schneider Electric no lo conocéis, no vamos a parar, que sepáis que es una multinacional, simplemente. Estamos en muchos países y hacemos estos proyectos en muchos sitios, ¿no? Más de 200 ciudades en este momento tienen tecnología específica para la movilidad. Y antes de decir dónde estamos hoy y qué podemos hacer, a mí me gustaría también un poco romper digamos, esta tendencia que tenemos a hablar de lo nuestro, ¿no? Vamos a pensar en el futuro, ¿no? ¿Cómo será la movilidad en el futuro? Pues antes la veían así, ¿no? Cuando ves los cómics del pasado o los libros del pasado, se la imaginaban como muy siglo XIX, ¿no? Con diferentes niveles en la ciudad, todo muy estructurado, ¿no? La realidad es que luego la veíamos así, es decir, con vehículos volantes, y no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Para llegar a eso queda mucho, ¿no? La realidad es que la movilidad hoy presenta unos retos brutales, ¿no? Porque seguimos con la atracción de las ciudades, la calidad de vida del ciudadano mejora cada día, pero siempre nos parece que va por detrás, como acaba de decir nuestra compañera, y al mismo tiempo el consumo hace que haya más mercancías que mover, que haya más emisiones CO2, y además seguimos teniendo las mismas infraestructuras. Fíjate que las infraestructuras de Madrid, que han mejorado radicalmente, siguen pareciéndonos que según evoluciona la sociedad, pues tienen carencias, y sin embargo cada vez tenemos menos dinero, ¿no? O sea que el reto, como veis, es impresionante. ¿Y qué piensan los ciudadanos? Pues hace 2 o 3 años los empresarios de automóviles hicieron una encuesta europea muy amplia en la que intentaron identificar cuáles eran los drivers, es decir, lo que movía a los ciudadanos para pensar que su movilidad debería ser de tal forma, ¿no? Y fijaros que todo lo que hay aquí, hoy hay mucha información, piensan los ciudadanos, ¿qué hago con tanta información? Tenemos 37 aplicaciones de movilidad en el móvil, ¿y ahora qué hacemos con ellas, ¿no? Cada momento te lo está sacando una, ¿no? El sistema me debería decir por dónde llegar. Ya tenemos navegadores más o menos listos, empieza a ver los Connected Car, que surgieron, digamos, a raíz. Esta encuesta es parte de esa estrategia de los vehículos conectados que te dan información a bordo, pero hay otra gente que lo que necesita, cuando tú vas a un sitio y lo que tienes es el tiempo limitado, yo quiero saber dónde voy y quiero que alguien venga, me busque y me lleve, y estoy dispuesto a pagarlo. Según qué escenario, eso puede ser una necesidad. Los coches, o sea, lo estamos viendo, cada vez las familias tienen más coches, con lo cual no vamos a evitar la movilidad mala, que decíamos, ¿no? Al final, resumiendo, la gente va a necesitar una especie de roaming. Hablamos del roaming telefónico, yo me voy moviendo y puedo usar datos, puedo llamar desde los sitios, no tengo que estar ni cambiando de país, ni haciendo cosas para poder hacerlo, simplemente lo hago, ¿no? La movilidad debería ocurrir de manera natural, de la misma manera. Yo voy a un sitio, dejo mi coche y de manera natural yo sé lo que tengo que hacer allí, de una manera muy fácil, para moverme a otra ubicación o para hacer lo que tengo que hacer en ese escenario, ¿no? Y además tiene que adaptarse a la movilidad, a la velocidad humana, ¿no? La movilidad de hoy, estamos en el tren de alta velocidad, nos movemos en aviones y los coches, pues cada vez hay más coches, ¿no? Pero ¿y qué pasa con el peatón? ¿Qué pasa con el ciclista? ¿Qué pasa con el que va en el transporte público, ¿no? Pues que también tenemos que cuidarlo. Y en el fondo debería ser nuestro objetivo final, porque cuanto más promocionemos ese tipo de movilidad, mejor resolveremos la mala, ¿no? Que es la de las carreteras, ¿no? Bueno, dicho esto, al final, todo esto, si intentamos extraer estas conclusiones, a lo que llegamos a que se basa, y volvemos a lo mismo, se basa en datos. Es decir, hemos hablado antes de datos cuando hablamos de comunicaciones, de datos cuando hablamos de Telefónica nos explicaba en qué consiste un Smart City. Para yo poderme mover de una manera inteligente, de una manera smart, yo necesito en todo momento tener una información de lo que quiero hacer, georreferenciada, precisa y que me sirva a mí. No me vale la genérica, porque la genérica la leo y digo, ¿y ahora qué hago con esto? Como me pasa cuando tengo tantas aplicaciones, ¿no? Además, tiene que abarcar las diferentes áreas de movilidad, no solo el vehículo. Hoy tenemos mucho en el vehículo, algo por silos, como decía también nuestro compañero, en el transporte público. Tú tienes una aplicación de buses, otra de metro, otra de cercanías, otra de bicicletas, otra de aparcamientos, pero no tienes la inteligencia. Es decir, en este momento yo estoy aquí y si me quiero mover, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo mezclo esta información, ¿no? Es decir, multimodalidad. Es el concepto de multimodalidad que se ha aplicado mucho en transporte público, entre medios de transporte público. Tenemos intercambiadores de multimodales en Madrid para poder tomar un cercanías y engarzar con un autobús. Bueno, pues esto hay que extenderlo a la multimodalidad con el desplazamiento privado también, ¿no?
Y por último, las aplicaciones móviles, que en esta ola de aplicaciones móviles en la que estamos y seguiremos, pues son muy importantes porque van a ser el camino por el que cada uno de nosotros tendremos capacidad de acceder a una movilidad mejor, ¿no? Bueno, pues con estas conclusiones, ¿cómo construimos la movilidad del futuro? Bueno, lo primero es qué queremos de la movilidad, porque hablamos de movilidad sostenible, no de movilidad a todo precio. En el pasado también había movilidad, pero era para el vehículo, a precio de que el peatón pues, tuviera sus consecuencias, ¿no? En este momento, considerar movilidad tiene que ser eficiente, tiene que ser sostenible y tiene que mejorar la habitabilidad, la calidad de vida, ¿no? Es decir, las emisiones, la contaminación y cómo percibe la movilidad el ciudadano. ¿Cuán fácil es vivir en esta ciudad? ¿Es solo un tema tecnológico? Bueno, pues vais viendo la cantidad de tecnologías que han aparecido, que de alguna manera parece que han estado marcando el principio, ¿no?, de esta tendencia Smart City que ha llegado para quedarse. ¿Y por qué ha llegado para quedarse? Ha llegado para quedarse porque es de los ciudadanos. No es una tendencia de una empresa, no es una tendencia de los políticos, es de los ciudadanos. Y la responsabilidad de las ciudades es gestionarlo, de las empresas es colaborar para construir algo que de verdad le valga al ciudadano, no solo a las empresas, ¿no? Luego, no es solo un tema tecnológico. Además, esta realidad vemos que es más compleja. Hay muchas soluciones ya. Estamos viendo, ¿es inteligente el sistema de aparcamientos que hay en Madrid, en el que ahora además pagas por vehículo, el nivel de contaminación de tu vehículo? Bueno, tiene un pequeño nivel de inteligencia, porque ahora el que más contamina, más paga. Vale, puedes considerar que es inteligente. Pero lo que tú querrías es que los vehículos que contaminan no entren en la ciudad cuando hay un nivel de contaminación alto. Y eso implica ligar el tráfico, implica ligar la tarificación e implica ligar el sistema de aparcamientos. Eso todavía no lo hemos conseguido y es viable, solo que hay que hacerlo pensando en el largo plazo, como decía Jesús, ¿no? Aparecen sistemas muy innovadores, tiempos de recorrido con un coste de sensorización y de comunicaciones muy bajo. Puedes saber los tiempos de recorrido en sitios donde antes había que implantar una línea de fibra óptica entera para poder comunicar esos sensores, ¿no? Aparecen tecnologías nuevas, vehículo eléctrico, la bicicleta, acabamos de ver también en Madrid cómo se ha implantado, pero en muchas ciudades ya es un éxito, en Barcelona concretamente, y aparecen unas aplicaciones que parece que van a salvarnos la vida, ¿no? Waze, recientemente adquirida por otra gran multinacional, muy interesante. ¿Por qué? Porque es la participación ciudadana en la movilidad, la primera vez que vemos esto, excepto en la compartición de vehículos, ¿no?, cuando uno quiere desplazarse con un vehículo compartido. En este caso es muy interesante porque es la información, datos que los ciudadanos aportan y que ayuda a mejorar la movilidad. ¿Qué ocurre? Evidentemente surge como una iniciativa privada porque al final se basa en toda la tecnología previa que esas empresas han creado para resolver una serie de problemas. Cuando la aplican a movilidad produce una solución como esta. ¿Cuál es el problema? Que la movilidad no es solo un problema de los ciudadanos, es un problema del gestor también. Y aquí nos encontramos con las ciudades. Los gestores de las ciudades tienen que gestionar no solo sus infraestructuras y sus servicios, que tienen que reestructurarlos de otra forma para que puedan crecer en valor, sino que tienen que hacerlo pensando en los ciudadanos. Entonces, esta información que está en Waze es muy buena. Si, pensadlo, cuando se produce un incidente, yo digo que hay un incidente, esa información no hay forma de tenerla más rápida que el ciudadano que está enfrente del incidente lo diga. Luego, si eso lo tiene un gestor, es una información riquísima. Sin embargo, si el ciudadano no la quita, en el momento en que desaparece, es el gestor el que tiene la responsabilidad de quitar ese incidente, ya no existe. ¿Okay? Con lo cual, esa información, cuando la tiene el ciudadano, si no hay un gestor detrás dándole calidad, se convierte en un problema, porque tú no vas por ahí porque piensas que hay un incidente y no lo hay ya. Es decir, para que veamos un poco que la participación ciudadana tiene una parte que es muy positiva, pero tiene otra que necesita que el gestor participe. Si miramos el slide de cómo pensaban los ciudadanos, fijaros que dice, ¿quién está en medio de todo esto? Mobility Roaming, la ciudad. Ese gran gestor que hay ahí es, la ciudad va a seguir estando. Todos los demás nos movemos, pedimos cosas, queremos usar servicios, pero si la ciudad no garantiza que son seguros, que son ciertos y son de calidad, va a ser muy difícil que eso llegue a algún sitio. Serán aplicaciones parciales que resuelven problemas parciales, ¿no? Bueno, dicho esto, bueno, pues, ¿es suficiente? Pues no, porque estos no dejan de ser soluciones y no deja de ser una aproximación, bueno, tecnológica y de alguna forma de diferentes actores, ¿no? La realidad es que el ecosistema es un ecosistema muy complejo, porque están los gobiernos de las ciudades y de las regiones, están los promotores y planificadores urbanos que definen las ciudades nuevas o las reorganizaciones de las ciudades
adecuadamente para que sean más eficientes. Están las operadoras de servicios, ya sean de telecomunicaciones, de concesiones, de lo que haga falta para dar un servicio al ciudadano. Están la industria, los inversores privados y las ONGs. Y en medio de todo eso, los ciudadanos, que son los que tienen que beneficiarse. Todo esto no tiene sentido si al final, decía antes, ¿cuál es la eficiencia?, preguntaba un compañero. ¿Por qué la eficiencia y para qué? Para que los ciudadanos vivan mejor. Todo eso que consigo en eficiencia lo invierto de otra forma. Pero si lo hago en el largo plazo, cada inversión va a ir generando mayor retorno. Y esto conduce también a nuevos modelos de negocio. También lo comentamos en la presentación anterior. Con los ahorros se pueden conseguir cosas. Claro, hay que planificarlo, porque un ahorro de todas las comunicaciones de una ciudad, como comentaba Jesús, no se consigue en un año, ni en 2, y posiblemente ni en 3, porque tienes que extraer todas las redes, crear una única y generar un servicio para cada una de las áreas de la ciudad y el resto de empresas y ciudadanos. Eso no se hace en un año, ¿no? Con lo cual, si no lo planificas, es muy difícil. Y todos estos modelos de negocio están teniendo éxito en diferentes ámbitos. Aplicándolos en la ciudad, digamos que es cuando estamos empezando a generar un nuevo modelo para las ciudades financiero también. Bueno, como veis, pues al final todo esto sin una aproximación consultiva, es decir, las ciudades no pueden abordar proyectos particulares, tienen que plantearse cuál es su plan, cuál es su visión, cuál es su estrategia. Es decir, analizar su ciudad, decidir qué quieren ser, hacerse un análisis de su economía, qué se pueden permitir, en cuánto tiempo, quién puede ayudar a todo esto, hacer una estrategia de eso, decir cómo van a medir que esa estrategia tiene éxito, evidentemente multianual, primera barrera, elecciones, periodos de 4 años, diferentes partidos. Luego eso es algo que si no se aborda en el tiempo es muy complicado, porque cada uno al final va resolviendo lo que encuentra en el camino y volvemos a pensar en corto plazo, ¿no? Luego, ¿qué mecanismos establecemos para que esto empiece a crecer en el largo plazo? En algunas ciudades esto se está haciendo. Y por último, todo lo que se haga, implante, pilotos, proyectos, soluciones, servicios, tiene que ser medible, porque si puedes medir, puedes tomar decisiones luego de cómo ha funcionado o cómo no, si esa medida es adecuada o no es adecuada. Si no es medible y además no te permite contarle a tus ciudadanos cómo has mejorado y cómo lo has medido, pues evidentemente no vas a conseguir el resultado que esperas y la percepción del ciudadano. Como todo esto al final tiene un bagaje tecnológico importante, porque en cada uno de los elementos de las áreas que queremos mejorar hay aspectos tecnológicos, es muy importante que entendamos que para conseguir un servicio de cierta complejidad, como puede ser el que yo desde mi móvil pueda saber si el tráfico está mal y entonces decida coger un autobús en vez del tráfico, porque sé que tardo 20 minutos más en coche que en un autobús y me lo dice mi aplicación simultáneamente, eso no existe hoy. Para tener eso, yo tengo que tener unos sensores, tengo que tenerlos conectados, tengo que gestionar cada uno de esos sistemas e interconectarlos entre ellos, es decir, integrarlos. Y por último, es cuando voy a poderle añadir una cierta funcionalidad inteligente que haga que el ciudadano la disfrute, ¿no? Es decir, todos esos catalizadores que estamos viendo, tecnología, modelos de negocio, colaboración, innovación, hemos hablado de mucho I+D metido en esto, la Unión Europea está invirtiendo mucho en esto también, y es una de las vías que las ciudades utilizan para empezar. Integración y la información, la generación de información para todos, para la toma de decisiones del gestor, para el ciudadano, para las empresas que invierten, que puedan decidir si invierten en una ciudad o en otra, generar negocio, puestos de trabajo, ¿no? Todo esto lo que facilita es esa coordinación transversal, la ruptura de barreras entre los diferentes silos en la ciudad, mediante el uso de los datos, la tecnología, los servicios, ¿no? Evidentemente, contando con los recursos que tenemos, es decir, de una manera pragmática. Hacer pilotos por hacerlos y acabar en el presupuesto y no poder hacer más que mostrar mi piloto no vale para nada. Sin embargo, si yo hago un piloto que lo que hace es que resuelve un problema, solo consigo resolverlo al 5% desde el punto de vista geográfico, pero cuando tenga más dinero simplemente tendré que expandir esa solución, estaré dando una solución a la ciudad realmente sostenible, ¿no? Bueno, pues esto trasladado a la movilidad, que es lo que venimos a resolver, ¿en qué se traduce? Esto se traduce en que la movilidad no es un solo problema. La movilidad implica que debe haber soluciones y servicios que permitan gestionarlo de manera integrada, pensando en cómo operar eso eficientemente para que esa eficiencia se traduzca en qué, en lo que el ciudadano disfruta de menor tiempo de viaje, o disfruta de menor contaminación, o disfruta de menos tiempo parado en colas, o disfruta de más plazas de aparcamiento donde me dirijo, porque sé dónde están y no doy vueltas, no estoy tiempo buscando aparcamiento, ¿no? Y sobre todo también de mayor calidad de vida.
Hay muchas áreas que mejorar. Esto lo vamos a pasar rápido, la información está aquí para que la podáis tener, porque creo que ya que abordamos la movilidad, es interesante que al menos esté en su completitud, ¿no? Aunque luego aquí destaquemos los aspectos que nos parecen más interesantes. La movilidad en una ciudad o en una región tiene aspectos tan diversos como la reducción de congestiones. Cuando evitamos la movilidad, pues bueno, no estamos yendo al centro de la ciudad, pero cuando ya estamos allí, ¿qué medidas hay para mejorar y optimizar esa situación, ¿no? Cuando encima estamos en el centro, en el que hay zonas residenciales, en las que hay prohibido el acceso, a lo mejor por horas, o a lo mejor prohibido el acceso, pero no para la logística, pero sí durante un periodo, hacen falta soluciones que eviten que haya pues, muchos repartiendo mercancías que se quedan más tiempo del que toca, porque impiden que entren otros o porque complican la vida de los residentes, ¿no? Cuando hablamos del aparcamiento, pues empieza a haber soluciones, pero esas soluciones, si no le llegan al ciudadano antes, durante y cuando llega al sitio, sino que solo cuando llega al parquímetro, pues tampoco valen. Y así, pues hay puntos en la ciudad como las infraestructuras críticas que son determinantes. En Madrid habéis visto que se ha hecho toda una inversión en túneles que ha conseguido sacar del centro de la ciudad, en puntos neurálgicos, el tráfico por debajo, es decir, en los momentos más críticos. Eso mejoró puntualmente en un cierto momento, pero si en cualquier momento uno de esos túneles tiene un problema y no lo tienes ligado con el resto de la movilidad, pues evidentemente vuelves a tener una crisis. Es decir, la movilidad acaba siendo como lo que nos crea a todos el primer problema. Por eso, en el ámbito de Smart City, junto a la energía, el ahorro energético es el driver más importante, porque es lo que todos los ciudadanos vamos a sufrir cada día, ¿no? Y luego, ¿cómo evitarlo? Bueno, pues no solo es gestionar los problemas de una manera mejor o peor, sino también promover el uso alternativo o disuadir del uso de la movilidad cuando no hace falta. Por ejemplo, el pago por uso, ¿no? Pues evidentemente el pago por uso es más justo, tú pagas solo cuando usas, pero también es más caro seguramente, ¿no? Con lo cual, según qué gente podrá pagarlo o no podrá pagarlo, ¿no? Pero eso puede establecer, según qué ciudad y qué entorno, una política que pueda ser adecuada en ese momento, ¿no? Sin embargo, la promoción del transporte público lo que hace es directamente evita el número de vehículos, con lo cual, si todas las acciones que tú tomas van encaminadas a promover el transporte público y a que el usuario todos los días lo contemple en su desplazamiento, porque los ciudadanos somos bastante blanco-negro. O sea, yo voy con mi coche hasta que un día tengo un atasco y digo, joder, debería coger el metro. Y entonces cojo el metro. Y si un día tengo un problema en el metro, pues digo, ya no, es que el metro es más lento, cojo el coche. Pero no estás todos los días pensando, hoy debería coger el metro, hoy debería coger el coche. Y eso al final lo que produce los momentos críticos. Cuando hay un gran problema es porque la gente no ha sabido con suficiente antelación que podía cambiar de medio de transporte o que debía cambiar, porque lo que se iba a encontrar era un problema que no podía evitar. Y esos son los incidentes en las ciudades, ¿no? Y ahí es donde, si hay integración, tú puedes hacer una verdadera actuación en la que el ciudadano no sufra los problemas. Bueno, por último, los servicios de movilidad que gustan mucho a los ciudadanos, porque si vives en el propio centro urbano, pues te permiten no coger el vehículo y desplazarte en un tiempo razonable, ¿no? Claro, es lo mismo, ¿no? Al final, si el diseño del servicio está pensado solo para ese servicio y no está pensado para que el que lo use pueda, por ejemplo, ir con su coche y dejar su vehículo en un aparcamiento donde pueda coger la bicicleta, pues solo lo van a usar los que estén cerca de ese servicio, ¿no? Bueno, muchas soluciones específicas que las tenéis aquí, no voy a pararme. Y lo más importante, ¿cómo hacemos llegar todo esto al ciudadano? Volvemos al principio, ¿no? Hay muchas soluciones, pero ¿cómo llega? Bueno, pues hay muchas soluciones ya funcionando en algunos países en el que la problemática de integración se ha abordado de una manera mucho más planificada. Por ejemplo, en Estados Unidos hay unos servicios que llaman 511, en los que tú tienes toda la información multimodal de todos los medios de transporte en una aplicación. Bueno, pues hubo un programa del gobierno que promovía este tipo de solución. Entonces, las ciudades, los estados, las carreteras, todos se adhieren a ese programa y todos ponen la información. Es decir, lo que hablamos de integrar, hecho de una manera poco a poco con los años, ¿no? Pues esto ya es posible hacerlo, ¿no? Lo único, tiene barreras políticas y tiene barreras, digamos, de dominio, ¿no? Es decir, si yo soy el concejal de un área, pues no me gusta que mi área pueda gestionar la otra, ¿no? Esto está pasando, es lo normal, ¿no? ¿Por qué? Porque partimos de los hilos previos, ¿no? Como decía también nuestro compañero de Telefónica, eso está cambiando. ¿Por qué? Porque las ciudades que deciden ser inteligentes, lo primero que hacen es pensar su organización para que esto no sea un problema. Entonces, todas las personas responsables, y el alcalde, el primero, están mentalizados y comprometidos de que esto es un plan de un equipo y que todos juegan su rol y juegan en la misma dirección, ¿no? Bueno, pues esa es una de las primeras decisiones que hay que tomar, ¿no? Y por último,
Bueno, evidentemente, cuando hablamos de tecnología, para que todo esto ocurra, estos datos, estas comunicaciones, veis la sensorización abajo, las comunicaciones que traen los datos, todas las áreas de movilidad, tráfico, transporte, emergencias, meteorología, emisiones, la seguridad, muy importante, para que todo eso llegue a los gestores, a los que operan cada servicio y a los ciudadanos, hace falta esta plataforma, llamamos plataforma, esta solución que integra todo, que permite conectar unas cosas con otras de una manera fácil, ¿no? Que tiene extensión hacia abajo, hacia los sistemas, hacia los dispositivos que están en campo, hacia las comunicaciones, pero también hacia arriba, hacia las aplicaciones y hacia los canales con los ciudadanos y con los gestores, ¿no? Bueno, plataforma, es decir, esa solución, sistema de sistemas, es decir, ser capaz de que todos los sistemas hablen entre sí, y datos. No me paro aquí, pero como veis hay bastante información que nos conduce a que, al final, el objetivo de todo esto no puede ser ni la tecnología, ni tener esto, ni que sea muy bonito, ni que, empezar a construir cosas para que parezca que hago, no. Tiene que haber un driver aquí, algo que nos guíe, un plan. Y el plan en las ciudades se llama Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Y es un plan que se hace multianual. Normalmente las ciudades se comprometen a no hacerlo para la legislatura, suelen ser de 5, 6 años, 4 años, pero normalmente 6, estamos viendo. ¿Esto qué permite? Permite establecer objetivos que van un poco más allá y pensar en cómo medir que esos objetivos los voy alcanzando, ¿no? Claro, si tú esos objetivos, hoy se hace un plan, se mide cómo estamos hoy y al cabo de 1 año, 2 años, 6 años, se vuelve a mirar la misma información y si hemos mejorado o no hemos mejorado. Cada año intentan sacar una actualización y ver cómo ha mejorado, pero no hay un feedback en tiempo real que nos diga, he tomado una medida y me ha dado este resultado, ¿no? Estas tecnologías lo que permitirán es precisamente eso, que el alcalde, los concejales y al final los ciudadanos reciban una información que diga, esta ciudad está funcionando mejor, porque nos hemos propuesto reducir el tiempo de viaje en las calles y el tiempo medio era 25 minutos y ahora son 22 o son 20. Y eso en 4 años es tiempo. Cuando multiplicas ese tiempo por todos los ciudadanos durante todo el tiempo, son muchas horas y mucho dinero, porque al final el tiempo es dinero, ¿no? Bueno, algunos ejemplos para que lo veáis. El gestor de movilidad, pues este alcalde que tiene unos indicadores y puede estar viendo en tiempo real, a ver, puede equivocarse y tomar una medida en la que ha decidido quitar un carril en una carretera o en un acceso y ese acceso está creando un problema. Y normalmente se reacciona a posteriori, cuando ya todos los vecinos de esa zona están muy enfadados, cuando ya todos están sufriendo el problema, cuando eso seguramente por la tendencia que tiene la evolución de los parámetros de tráfico, tú ya ves, esto no está funcionando, lo quitamos, ¿no? O sea, tienes una capacidad de reacción mayor. Y muy importante lo relacionado con la contaminación, ¿no? El poder relacionar la meteorología, que tiene un gran impacto en la contaminación y el tráfico, pues es algo que todavía está en pañales y es posible, ¿no? Evidentemente, esos objetivos de 20-20-20, para conseguirlos, tienen detrás, como decíamos al principio, para conseguir un servicio hay muchas cosas que hay que hacer antes. Pues es lo mismo, para conseguir que la contaminación baje o esté relacionada con el nivel de tráfico que hay en la ciudad, hay que hacer cosas. Y hay que empezar por abajo, por lo básico, ¿no? Por ser capaz de medir, ser capaz de integrar, ser capaz de gestionar y luego añadirle esa funcionalidad especial, ¿no? Lo mismo con las emergencias, decía, pasillos verdes, corredores, ¿no? Pues al final esto en una ciudad es crítico. Imaginaros, por ejemplo, esto está teniendo una aplicación ya inmediata en los gestores privados, porque los gestores privados que tienen un tiempo de respuesta porque se les mide cuando gestionan una infraestructura, una autopista, y tienen que dar un servicio de emergencia, tienen que responder en 10 minutos. Para ello es muy importante que esté relacionada la detección del evento con el tratamiento del tráfico que agilice la llegada. Esto en las ciudades cuesta más, porque son redes, porque hay muchos más servicios, hay ambulancias, hay bomberos, hay policías, y coordinar todo eso, tenemos centros de emergencias, tenemos centros de movilidad. Hacer que esos dos centros hablen entre sí, pues es uno de los retos, ¿no? Y luego, con respecto al ciudadano, el usuario de aparcamiento, hemos comentado antes, no solo que yo pueda pagar el parquímetro, extender mi parquímetro un poquito más cuando estoy en una reunión, eso está muy bien, evidentemente, como usuario, pero que yo sepa que no hay plazas en esa zona está mucho mejor, porque en vez de ir ahí, pues o cogeré otro medio de transporte o me iré a otro sitio, ¿no? Si yo cuando llego ya no hay plazas, pues ahí tengo un problema, ¿no? Esto, digamos, es lo que llamaríamos inteligente, ¿no? Cuando ya tienes la capacidad de hacer esto, ¿no? Y por último he puesto un ejemplo que yo creo que es, digamos, el de ciencia ficción, es cuándo tengo que salir para llegar a tiempo, ¿no? O sea, que ni siquiera tenga que mirar, sino que el sistema, yo tengo registradas mis rutas, y entonces sea capaz de decirme, oye, que es que hoy, como hay un atasco habitualmente a las 9, pero es que además a las 10 hay tal tema, pues es mejor que salgas 9 menos cuarto, porque esos 15 minutos antes que no coges atasco y que sabes que si sales 15 después, pues te comes todo el atasco, ¿no?
Bueno, algunos ejemplos, hemos hablado de ciudades que tienen cosas. Ciudades, pues Bilbao, Open Data. Hablamos de Open Data en movilidad. ¿Para qué? Pues para que otros puedan hacer parte de estas soluciones. Si la ciudad disponibiliza el estado del tráfico, el estado de los parques, el estado de toda la situación de tráfico, pues a lo mejor hay alguna empresa local que decide hacer una aplicación ligada al comercio que está relacionada con el tráfico y que facilita el cómo acceder a tu comercio de una manera más rápida, por ejemplo, ¿no? O si eres de una empresa logística, podrás desarrollar una aplicación para Bilbao específica que tiene toda esa información con gran riqueza y tiempo real que permite que la logística en Bilbao mejore, simplemente, tu propia empresa, si es que la tienes, ¿no? Otras ciudades como Castellón, por ejemplo, pues se han enfocado en unificar toda esa información para que el ciudadano empiece a ver toda la información de movilidad junta. Todavía está lejos de poderla dar en tiempo real, como decimos, con ese Travel Angel, que me diga antes de tiempo qué tengo que hacer, pero ya empieza a haber ese primer paso, ¿no? Y otros sitios como Quito, en Ecuador, en el que el alcalde ya está monitorizando todas las agencias de transporte de autobuses que hacen el transporte interurbano, midiendo en tiempo real su SLA, monitorizando si se salen de la ruta o no, de manera que son capaces de corregir el nivel de servicio en el día, en tiempo real. De manera que al final no solo monitorizan mejor a la empresa de servicios, sino que a los ciudadanos el servicio se les mejora. O sea, por un lado están mejorando su retorno económico, porque si tienen que reducir el pago mensual por el nivel de servicio, lo saben en el día, sino que además al ciudadano le está llegando un mejor nivel de servicio, ¿no? En otros sitios, y es el último ejemplo ya para terminar, se ha quedado aquí un poquito parado, me parece. Se ha quedado parado. Siguiente. Este ejemplo es un ejemplo, un Integrated Corridor Management. Fijaros, la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, estoy terminando ya, En la ciudad de Dallas, sabéis que en Estados Unidos el transporte logístico es enorme. O sea, todas las mercancías se llevan por carretera. Con lo cual, imaginaros, si aquí hay un problema con la logística, allí lo que ocurre es que cuando una de las infraestructuras de un acceso a la ciudad se colapsa, pues de repente se produce el gran atasco, ¿no? Entonces decidieron hacer un programa que se podría aplicar aquí también a nivel regional o a nivel provincial, en los accesos a las ciudades, en el que todas esas infraestructuras ya fuesen del Estado. En este caso hay 3 ciudades, está Dallas y 3 ciudades pequeñas, como podrían ser las de la periferia de Madrid, están medios de transporte público, tranvías, una red de autobuses, autopistas privadas, todos están coordinados. Sus centros de control están conectados con una sola plataforma que pone toda la información y la pone toda disponible para ellos, de manera que cuando necesitan coordinarse, porque ha habido un camión o un accidente en una carretera, y de repente todos los camiones que están viniendo desde ese momento, las próximas 4 horas, van a quedar separados, rápidamente tienen capacidad de reacción para 10 kilómetros antes de empezar a desviar por el resto de redes y tomar las medidas en las ciudades que se impactan para cambiar sus planes de semáforos, tomar las medidas en los aparcamientos disuasorios de camiones para empezar a recomendar que paren porque no van a poder seguir en las próximas 4 horas y evitar que se produzca, ¿no?, el gran atasco, digamos, en esa zona, ¿no? Bueno, es un ejemplo de, digamos, que aquí todavía no lo estamos viendo, no lo percibimos, pero un ejemplo de a dónde deberíamos llegar. O sea, para que el ciudadano perciba mejora, todos se tienen que poner también de acuerdo un poco para que eso ocurra, porque si no, al final solo percibes la mejora puntual de tu trayecto, pero no vas a percibir eso todos los días, en todo momento, ¿no? En este caso, la multimodalidad y la multiagencia es importante. Esto es un ejemplo, en Madrid, por ejemplo, sería un caso muy parecido, porque Madrid es una ciudad en sí capital del país, que tiene una comunidad que prácticamente es la ciudad, porque todas las ciudades de la comunidad tienen relación constante y una red casi única. Y luego los medios de transporte están muy integrados, porque el Consorcio Regional de Transporte es uno, hay una tarjeta única, con lo cual hay todos los mimbres para hacer cosas ahí, ¿no? Con lo cual podría ser una oportunidad para de verdad empezar a construir algo en el largo plazo, ¿no? Y para terminar, perdonad que haya sido tan ejecutivo, ¿no? He intentado decirlo todo tan rápido. Creo que ahora es cuando hay que pararse, ¿no? Porque al final hemos dicho muchas veces todos qué es lo que habría que hacer, ¿no? Al final, si las ciudades no tienen su hoja de ruta, y su hoja de ruta hemos dicho que tiene que tener un plan, que tiene que tener pensado con qué recursos lo van a hacer, que tienen que pensar cómo lo van a abordar como equipo, esa organización, cómo se va a estructurar para poder hacerlo. Nosotros, bueno, lo hemos resumido en 4 pasos, pueden ser 4, 10 o 3. Lo primero es la aproximación consultiva, es decir, el pararse a pensar lo que quiero ser, tener mi plan, en el caso de la movilidad, mi plan de movilidad, que de verdad sea el que yo quiero que mis ciudadanos tengan, los objetivos que quiero que los ciudadanos disfruten, y de ahí hacia atrás empezar a construir
qué es lo que necesito hacer desde hoy para llegar a eso, ¿no? Identificando esos quick wins que permiten que a medida que voy avanzando, voy validando que voy a llegar donde quiero y que esos quick wins son quick wins que responden a los objetivos para esos ciudadanos. Además de todo eso, lo que no podemos tampoco es olvidarnos de la parte financiera. Luego, todo esto tiene una columna al lado, que cada cosa que digo qué implicaciones financieras, con qué presupuesto puedo contar, y si no cuento con ninguno, qué estrategia voy a seguir para conseguir darle la vuelta a eso, ¿no? Hablábamos antes de inversores, ¿no? Pues es posible, en muchos países todo esto se está haciendo con inversores privados a los que se les exige una serie de inversiones en sus paquetes de inversión urbanística para que esa ciudad, una vez construida, tenga todo lo que tiene que tener desde el punto de vista de la ciudad. Segundo punto, esa transformación de esos modelos de negocio que estamos diciendo, en el que además es muy importante también identificar las fuentes de generación de ingresos y transformar esos servicios para que esa eficiencia se repercuta en la mejora del servicio, ¿no? El tercero, esa estrategia tecnológica pensada en la eficiencia a largo plazo. Desde nuestro punto de vista, importantísimo el que haya el concepto de yo tengo una plataforma, como le quiera llamar, de gestionar esto, que puede ser mía o puede ser compartida, como decían, y ahí, digamos, esa es una de las áreas de mejora también económica, porque si me uno con otros puedo tener la misma plataforma para todos, con unos costes mucho más optimizados. Y por último, comenzar haciendo cosas que lo que ya hay lo pongan en valor. El otro día comentaba con Santiago, ¿no? Madrid. Pues Madrid es la capital de España, tiene una cantidad de tecnología brutal, una cantidad de cosas hechas ya impresionantes. Si no está tan mal, ¿no? Lo que pasa es que todavía no llega todo al ciudadano como nos gustaría, ¿no? Bueno, pues vamos a aprovechar eso primero. O sea, hagamos el plan de forma que con lo que hay ya construyamos mucho, de manera que todos vayamos disfrutando ya de lo que tenemos, ¿no? Y por último, como decía, y es el más importante, lo he puesto el último, casi es el último y el primero, esto debería ser un bucle, ¿no? La transformación en la gestión. El liderazgo municipal, donde estamos viendo que hay verdaderos cambios transformacionales, es donde el alcalde coge la bandera, pone la línea de salida, pone a todos los concejales y a todo su equipo a correr y salen todos en la misma dirección. Cuando lo que hay es otra forma de aproximación, pues se complica, ¿no? Ese modelo colaborativo y, sobre todo, siempre el ciudadano en el centro de la estrategia. Bueno, yo creo que estamos en el camino y que será una realidad esta movilidad smart. Muchas gracias.